Liderazgo Comercial, episodio 1669, del viernes 19 de septiembre de 2025. ¡Hola! Muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial, y más concretamente, la sección Tu mentor de negocio. Ya sabes que una de mis actividades es trabajar con pequeños empresarios y profesionales independientes que quieren dejar de dar vueltas, ganar claridad y avanzar con control, gracias a planificar bien qué acciones tienen que hacer de desarrollo de su negocio y hacer un seguimiento para hacerles cumplir con lo que se proponen ellos mismos, ¿no? Porque la base es simple: mentoría de 30 minutos al mes sobre algo importante para su negocio y que salgan con una serie de acciones a realizar y yo les hago seguimiento para que las pongas en marcha. Porque tu negocio no necesita más ideas, sino que pongas en marcha las que ya tienes. El mayor problema no es falta de estrategia, sino que no haces lo que dices que vas a hacer. Que te distraes, que el Excel, que el mail, que el café. Solución: tener claro lo que tienes que hacer y seguimiento. A alguien que te diga: oye, ¿esto lo hiciste o lo estás postergando otra vez para el trimestre que viene? En resumen, si tu negocio se siente estancado, no pidas más ideas. Pide una hoja de ruta que te obliga a mover el culo y conseguir que alguien te ayude a moverlo. Esta es la base. Aunque hay más cosas. Mira, las tienes en www.tumentordenegocio.com. Ahí verás si te puedo ayudar y si quieres que sea yo la persona que te ayude con todo eso. El episodio de hoy, precisamente, va de una mentoría que hice hace ya más de un año a una de las personas de dentro de la membresía, ¿no? Siempre cuando reservo una membresía les pregunto una serie de aspectos. Por ejemplo, digo: ¿de qué quieres que tratemos? Si específico, no me digas venta, dime qué parte de la venta. Y esta persona era un copywriter. Me dijo: en una reunión de ventas sigo un guión de 7 pasos. Romper el hielo, contexto, identificar el problema, indagar hasta encontrarlo, proyectar al cliente con el problema resuelto, resolver las dos objeciones fundamentales que son prioridad y precio, presentación de la solución y cierre. Y la siguiente pregunta que yo hago en la presentación, cuando me solicitan la mentoría, es: ¿y cuál es la situación actual frente a esa problemática? Y me dice: soy capaz de ver perfectamente la problemática, indagar y proyectar a futuro. Y la objeción de la prioridad la resuelvo bien con una pregunta, que es: ¿qué tan importante es esto resolverlo para ti? Pero la parte del precio no sé cómo afrontarla. Hago mucho hincapié con varias preguntas para ver si me dice un precio, pero la conversación se queda en bucle y decido avanzar. Presento la solución, digo el precio, silencio, todo lo hago bien. Todo esto decía él, ¿eh? Pero salta la objeción de que el precio es muy caro. Aquí hago dos cosas: o presentar una solución más barata o decirle que no le puedo ayudar. Esto hace que mi porcentaje de cierres con un sí sea 0. ¿Qué tengo que cambiar? Bueno, pues esto me planteaba esta persona. Decía: oye, que es que, bueno, sí, yo tengo un proceso perfectamente definido. De hecho, luego en la mentoría me contó que le habían ayudado a definirlo. Y yo digo: bueno, si el proceso es claro, pero lo tienes que adaptar a ti. Y hay cosas aquí que efectivamente le faltaban una serie de aspectos. Lo primero que le digo en aquella consultoría es que hay una pregunta que no hace, que va a marcar el devenir de la entrevista, y que marca el devenir de la entrevista y que tiene que introducirla, que es: ¿por qué has reservado una conversación? ¿Y qué experiencia previa tienes con este servicio? Claro, esa era la primera pregunta, porque en función de la respuesta voy a tener dos tipos de entrevista de ventas diferentes. Y tengo que saberlo desde el comienzo, porque en una tendré que convencerle de que compre el producto porque no lo ha comprado nunca. Está todavía en la duda de si merece la pena comprarlo o no. Es decir, esa parte de que es que no lo he comprado nunca y esto igual me puede ayudar, igual es para mí. Claro, ese es un tipo de entrevista de ventas que tengo que ir a convencerle de que el producto le va a ser rentable. En la segunda, cuando ya ha comprado este producto y es diferente, está decidiendo con quién. Cuando ya tiene claro que va a comprar y que va a volver a comprar, ahora está decidiendo con quién. Esto es como las páginas amarillas en su momento, los que tienen una cierta edad. Cuando tú ibas a páginas amarillas, tú ya habías decidido que ibas a contratar a un fontanero. Estabas buscando a quién. No si lo ibas a contratar o no, eso ya estaba claro. Pues esto es lo mismo. Aquí lo que está haciendo es: tienes que diferenciar con esa pregunta. En tu trabajo te va a suceder lo mismo en muchas preguntas.
Lo primero que tienes que conseguir es que quiera comprar el producto. Y eso es lo primero que tienes que preguntar. Bueno, al final todo ese proceso le faltaba a esta persona que me lo preguntaba, porque él iba directo al grano como si yo hubiera decidido comprar. No, muchas veces nos entrevistamos con gente que no ha decidido comprar nuestro producto, que no ha decidido comprar nuestro servicio. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Este es un error que cometemos en muchas ocasiones, que es buscar que nos compre a nosotros cuando no ha decidido todavía que lo va a comprar. No está suficientemente maduro para comprar. Y yo le estoy diciendo, cómprame a mí, pero alma cándida, que todavía no ha decidido que quiere comprar ese producto, que todavía tiene dudas, que todavía no lo tiene claro, que lo primero que tienes que hacer es aclarárselo. Ya, joder, si se lo compra otro, bueno, mira, si lo compra otro, estarás generando abundancia en tu sector, abundancia en tu producto, abundancia en tu servicio, eso a la larga te va a acabar beneficiando. Y además, si lo acabáis haciendo otros, todo eso, unos te llegarán a ti de otros y los tuyos le llegarán a otros. Eso es ley de vida. Pero si tú intentas vender algo que no sabes si quiere comprar, no va a decir, de ahí tienes muchas de las partes, me lo tengo que pensar, ya lo veré, y el que quede allí porque no le has convencido de que le va a venir bien comprar tu producto o tu servicio. Que eso es lo primero que tienes que conseguir. Que ya viene con eso decidido, será contigo. Y hay eso que es diferenciación, que eso es otra cosa. Eso es distinto. Pero, claro, si yo empiezo a hablar de diferenciación cuando todavía no he decidido si comprar, claro, si ya compré en otras ocasiones, bueno, tendré que averiguar por qué no está repitiendo y por qué no va a repetir con la persona que lo hizo. ¿Qué ha sucedido? Esas son las preguntas que tengo que hacer. Fijaros cómo cambia la entrevista de ventas. Es decir, no, si yo ya compré y compré con otro, bueno, ¿y por qué no sigues con él? No, pues es que, bueno, pues no le ha gustado el resultado, ya no la atiende, se dedica a otra cosa, lo que fuera, pero intenta averiguarlo, porque eso te va a dar muchísimas pistas de por dónde toma la decisión y qué tipo de decisiones tomas. También en la mentoría que tuve con esta persona, decía que es que no sabía si el cliente estaba calificado. Entonces, que igual tenía que cualificar mucho más antes de sentarse con el cliente, porque que pensaba que el problema es que la escasa cualificación. Y decía, claro, ¿cualifico al cliente o no cualifico al cliente? Mira, vamos a ver. En muchas ocasiones nos ponemos delante de personas que no iban a comprar. ¿Hemos perdido el tiempo? No has perdido el tiempo. Que igual sí, pero no tienes por qué haberlo perdido el tiempo. Va a depender si has aprendido o no. Si has aprendido, no has perdido el tiempo. Si no has aprendido, sí que lo has perdido. Vamos a ver, aquí también hay que diferenciar. Si tienes leads suficientes, por supuesto que hay que cualificarlos. ¿Quién cualifica muy bien? Aquel que tiene muchos leads. Aquel que el cuello de botella es su tiempo. Pero es que esto es de control de gestión. O sea, en control de gestión, cuando estudiaba yo con control de gestión, lo primero que tienes que detectar es cuál es tu cuello de botella. Porque eso es lo que tienes que optimizar. Todo lo que optimices tu cuello de botella es lo que vas a mejorar hasta que llegues a otro. Es decir, si tu cuello de botella es el envasado y tú mejoras el envasado, tu capacidad de envasado un 10%, incrementas un 10% de tu productividad. No, solo el 7% porque entonces resulta que llego a la parte de no sé qué. Bueno, pues entonces que te has encontrado antes otro cuello de botella que tienes que resolver, pero toda la mejora que encuentres en ese cuello de botella es lo que vas a resolver. No es que vuelva al envasado. Bueno, pues vuelves a mejorar al envasado. Esto es lo mismo. Es decir, si tú tienes leads suficientes, tienes que cualificar. Si no tienes leads suficientes, pues igual no tienes que cualificar tanto. Vas a oír a muchos mentores y a muchos consultores: cualifica al cliente, haz una serie de preguntas para que te reúnas solo con los que realmente tienen interés. Bueno, de hecho, está muy bien, a veces. Otras, no tanto. Porque en un camino te puedes estar dejando muchas oportunidades. Y muchas oportunidades quizá no de cierre, sino de aprender de nuevas visiones, de nuevos ángulos, de nuevas perspectivas. Mira, si tu tiempo es muy limitado, por supuesto que tienes que reducirlo, por supuesto que tienes que cualificar, tienes que reducir con quienes te reúnen. Pero si tu tiempo es amplio, reúnete con todo el mundo con un mínimo, Reúnete con todo el mundo porque primero vas a aprender, vas a pulir tu proceso de venta y vas a encontrar oportunidades donde antes no las habías visto. Vas a ver cosas de anda, esto yo no lo había visto. Aquí puede haber una oportunidad diferente que yo no la había llegado a ver. ¿Por qué? Porque no me había enfrentado a esta conversación. ¿Por qué? Porque estás escuchando al lead, estás escuchando al interesado. Te va a dar pistas impresionantes sobre lo que le puedes ofrecer. Es decir, ¿cualifico o no cualifico al cliente? Depende del tiempo que puedas dedicar.
Si tienes tiempo para dedicar, reúnete con clientes. Es de las mejores cosas que puedas hacer. ¿Tienes muchos leads? Vale, cualifica. Yo cuando empecé en el año 2008 con el coaching de negocios, yo esto lo tenía muy claro. Yo la orden que tenía, había una persona que me concertaba citas por teléfono y yo le contraté para que concertara una al día. ¿Y esto cuántas horas son? Digo, no, depende, a mí me da igual, yo quiero una al día. Si yo le pagaba media jornada, 4 horas. Si tardas una hora, me da igual, una hora. Eso sí, el día que no consigas serán 8, ¿eh? Pero yo quiero una al día, que era lo que le pedí, y llegamos a un acuerdo de trabajar por objetivos. ¿Por qué? Porque yo quería reunirme con muchas personas. Sabía que muchas de aquellas no estaban suficientemente cualificadas, pero no me importaba, yo estaba aprendiendo. Y estaba aprendiendo mucho, y estaba puliendo mi producto, estaba puliendo cómo lo presentaba, porque mi objetivo en aquel entonces no era vender, que sí, seguramente era vender, pero era aprender, que era lo que estaba buscando. Y en muchas ocasiones tú cuando lanzas un producto, un servicio nuevo, lo que necesitas es aprender de los clientes. Otro de los puntos que tenía bastante flojo en esta mentoría que hice con esta persona era la presentación de propuestas, porque claro, él, si recuerdas lo que te he dicho al principio, que él seguía un paso y él vendía, o intentaba vender, bueno, mejor dicho, él no vendía, porque no vendía, él no vendía en una sola interacción, ¿no? Porque el anteúltimo paso era presentación de la solución y cierre. Claro, pero es que igual hay una manera diferente a presentar las propuestas a como lo hace ahora, ¿no? Él lo está haciendo en el mismo momento de la entrevista y no le está funcionando porque faltan muchas cosas. Que es que igual tiene que ser en otro momento, sobre todo cuando estamos ofreciendo servicios personalizados que vamos a ajustar, como es un servicio de copywriting. Lo que tienes que hacer es generar un interés suficiente para que quiera recibir esa propuesta. Porque si no tiene interés en recibir esa propuesta, no le va a poner ningún cariño y te va a comparar, ¿sabes por qué? Por precio. Entonces, en muchas ocasiones tenemos que dividir el proceso en 2 o más entrevistas con el cliente. Si el servicio es personalizado, vamos a tener que determinar, uno, si el lead está en disposición de comprar o no. Es decir, su maduración frente a la compra. En qué realmente, dónde está. Llega sin tener muy claro si esto, es decir, a él le duele que, por ejemplo, el servicio de copywriting, tú imagínate que a tu cliente lo que le duele es que necesita conseguir más clientes, pero no sabe si es el copy, si es una web, si son anuncios, no lo tiene muy claro. Y tiene un presupuesto limitado y está valorando, con lo cual mira el proceso de maduración, mira su nivel de conciencia que decía Jim Schwartz. No voy a entrar ahora en la parte de niveles de conciencia, que ya hablaré seguramente en algún otro episodio. Lo primero que tienes que ver es, tienes que determinar la disposición que tiene a comprar o no, porque si no ha decidido que va a comprar tu producto o servicio, lo primero que tienes que hacer es convencerle de que comprar tu producto es positivo y que compres tu producto. Eso es lo primero que tienes que hacer, porque no te vale de nada intentar vender si no has decidido que va a comprar tu producto, que eso es lo primero que tendrías que hacer. Una vez que eso está hecho, le tienes que hacer descubrir algo que desconoce. Las personas nos movemos cuando descubrimos algo nuevo. Si no, seguimos exactamente igual. No vamos a realizar ningún cambio, así que le haces descubrir algo que desconoce y creas interés en que resuelva esa problemática que desconocía. Esa problemática o ese beneficio o algo que no sabía que le podía ser de utilidad. Cuando tú descubres eso, que además sabes, eso lo ves en la cara, lo ves en el tono, te das cuenta rápidamente que le has hecho descubrir algo que desconocía y que puede ser de interés. ¿Qué tienes que hacer? Obtener datos más profundos de los que nos había dado. Porque casi siempre nosotros damos datos muy superfluos. Ahora, cuando tenemos interés, damos datos más profundos. ¿Qué pasa? Que cuando tú te das cuenta de que esto le ha tocado algo dentro, le ha hecho descubrir algo que desconoce, que tiene interés, le dice, oye, pero en tu caso yo no sé si esto va a funcionar. Necesitaría una serie de datos más concretos. ¿Te puedo preguntar? Te va a decir que sí. Y aquí te va a responder a lo que le preguntes. A todo eso que antes no te había dado, te va a responder ahora. Cuando decíamos antes, si había trabajado con otro o no, cómo le había ido, qué errores tuvieron, cuánto le costó, durante cuánto tiempo lo intentaron. Al principio igual no te lo responde, pero ahora sí. Porque ahora sabe que necesitas esos datos para darle algo que le interese, un problema que le puede resolver. ¿Qué estás haciendo? Estás consiguiendo que quiera una propuesta de solución, porque te está dando los datos para una propuesta de solución. Es decir, ahora ya no es mándame una propuesta a ver qué hay, no. Es quiero ver esa propuesta, quiero ver cómo vas a resolver esto que me duele. Y en ese momento es cuando fijas una fecha de presentación de la propuesta, pero las propuestas no se envían, se presentan, pero otra vez no voy a entrar a eso ahora. Pero fijas la propuesta de presentar la solución
Y donde vas a vender es en este paso que te voy a decir ahora. No al final, sí, al final también, pero en este paso que te voy a contar ahora, atento y atenta, porque es donde está la venta. Cuando has fijado la fecha de presentación de la propuesta, pregunta, ¿qué va a suceder si la propuesta le encaja? Parte esencial de la venta y que no la hacemos. Si la propuesta te encaja, ¿qué va a suceder? Te puedo decir, pues iremos adelante. Te puedo mirar más con cosas, pues vamos adelante y ya está. Ya, luego tú, cuando tú presentes la propuesta, ¿cuál va a ser la pregunta? ¿Te encaja? ¿Esa va a ser la propuesta? Sí, me encaja. Pues ya está. Ya has vendido. Ahora te puedo decir, pues si me encaja, no, entonces lo tengo que pasar al comité de decisión, que luego lo pasa al consejo de administración, y luego el consejo de administración lo pasa a la junta general. Bueno, y dice, uy, madre mía, lo que va a pasar, lo que tiene que pasar para que me compren un servicio de 300 euros, tiene que aprobarlo la junta de administración en Wisconsin. Bueno, tú sabrás si te merece la pena meterte allí o no, pero esta pregunta, ¿qué va a suceder si la propuesta encaja? Es básica y fundamental, y no la hacemos. Y aquí es donde realmente está el quid de la venta en muchas ocasiones. Y por último ya es vender, el día que presentas la propuesta. Y esta persona me decía, claro, es que siempre le parecía caro. No sé lo que cobraba, pero siempre le parecía caro. Y yo le pregunté, ¿y has pensado en vender por fases? Claro, y ahí le vi la cara claramente de hacerle descubrir algo que desconocía. Te decía, es que se ve en la cara, claro, es que me puso la cara de vender por fase. Claro, esta persona vendía todo el producto, nada. Claro, pero cuando abres la mente, cuando vendes servicios cuando abres tu mente a vender servicios por fases, o productos por fases, la cosa cambia. Porque es posible que le puedas vender por fases. Es decir, yo le puedo vender solamente la primera fase, el 10 o el 15%, yo que sé, el diagnóstico de la situación, el decirle cómo afrontaría los cambios. Esa es solamente la primera fase. Y es algo común, lo puede comprar ahora o mañana, y después te puede comprar a ti u a otra persona después. Porque una vez que el cliente ha dado el primer paso, una vez que ya ha hecho un pago, es mucho más fácil que vaya adelante por el sesgo del coste hundido. Ya he puesto aquí esfuerzo, ya he puesto dinero, no quiero perderlo. Con lo cual tienes muchas mayores probabilidades de que acabe comprando el producto. Te repito otra vez, a ti o a otro. Y casi todos los servicios se pueden vender por fases. Entonces la pregunta, cuando tú tienes mucha gente que se te queda por el camino, es, ¿lo puedes vender por fases? ¿Puedes vender una primera fase que sea rápida, sencilla, de poco importe, pero que arranque? Porque ahí muchas veces está la clave de empezar a vender esos servicios. Y también otra de las pegas que tenía esta persona es y el seguimiento a las propuestas que no hayan decidido, porque él me contaba que seguía el sistema de Isra Bravo, que a Isra Bravo le funciona y a mucha gente le funciona. Yo no digo que no, pero claro, esta persona no era Isra Bravo. Y hay muchas personas que no somos Isra Bravo, ¿no? Entonces dice, claro, Isra Bravo daba con una justificación, esto solo vale para 72 horas y al cabo de 72 horas mandan un mail que dice, confírmame que no te interesa. Claro, ya le ha funcionado. Bueno, pues por lo que fuera, que sí, y que funciona, ojo, que yo no digo que no funcione, pero claro, a esta persona no le funcionaba. Claro, no hay palabras mágicas, no hay hechos mágicos. Lo que tienes que organizar muy bien es el proceso de seguimiento. Y el proceso de seguimiento, ¿sabes dónde empieza? Que no te lo puedes ni imaginar. Te lo he contado antes, te he dicho, estás atento, atento. ¿Sabes dónde empieza el proceso de seguimiento? Cuando le preguntas qué va a suceder si la propuesta le encaja. Ahí es donde empieza el seguimiento. Eso no solamente te vale para vender, te vale para facilitarte el seguimiento posterior, que es básico y fundamental. Y vamos a dejarnos de esas cosas de, oye, si no me quieres comprar, ¿sabes lo que te digo? ¿Por qué no me compres? Ya, bueno, oye, que te lo puedes permitir, que lo quieres hacer, estupendo, adelante, chapón, me levanto y doy volatín para atrás, y perfecto, pero si no te funciona, cambia e intenta hacer lo que te digo que funciona. Y por último, otra de las dudas que tenía él en esta mentoría es cómo fijar precios más altos y que el cliente tenga interés. Yo le decía, mira, es fácil, tienes que hacerle ver lo que va a ganar. Si tú no le haces ver lo que va a ganar, siempre va a ir a precio bajo. Ahora, si él ve un posible beneficio, ahí sí estará dispuesta a pagar más, porque estamos dispuestos a pagar en función de lo que creamos que vamos a ganar y en función de la probabilidad de conseguirlo.
Con lo cual, lo que tenemos que trabajar es en aumentar la probabilidad de conseguirlo y en función de lo que va a ganar. Con lo cual, por eso es tan importante identificar el tipo de mercado del cliente, identificar el margen que el cliente puede obtener con cada venta adicional. Yo, por ejemplo, esto lo hago mucho para mis propuestas de formación. De formación a equipos comerciales, ¿no? Al final yo veo el mercado del cliente que, bueno, yo facturo formación a más de 400 empresas, que ya conozco unos cuantos mercados de clientes y sé los márgenes con los que se mueven, porque eso es lo que van a ganar conmigo. Cuando vendo esa formación a empresas, le digo, mira, con que uno de tus vendedores haga una venta más, ya has obtenido el retorno a la inversión. Lo que vas a pagar a mí, ya has obtenido con que haga una venta. ¿Tú crees que con esta formación no vamos a obtener una venta más? Madre mía, ahí tienes todos mis testimonios de clientes en LinkedIn de lo que han obtenido. Y es lo que le dices. Fíjate, yo le ponía, en la mentoría esta, le ponía el ejemplo de una empresa que vendiera 1 millón de euros, ¿no? De si vendiera un 1% más, esos son 10.000 euros. Si vende con un 50 de margen, son 5.000. Si tu oferta va a estar por abajo de 5.000, ya estás poniendo en contexto que lo va a rentabilizar. Y además lo estás respondiendo en contexto en cuánto tiempo. Y claro, y si con tu propuesta, repito, de copywriter, en vez de un 1, le hicieras ganar un 2 o un 10, y si en vez de vender 1 millón, vendiera 10 y le haces vender un 10% más, vende 1 millón más, ¿eh? Y si tiene un 50% de margen, 500.000 euros a la buchaca. Con lo cual, fíjate, si puedes vender precios más altos y que el cliente tenga interés, pero siempre y cuando lo presentes y crea que tú le vas a ayudar a vender más y la probabilidad de que esto sea posible sea alta, que es en lo que tienes que trabajar. Bueno, a lo que iba, que ya me he pasado del tiempo, que me gusta que tengan estos episodios. Mira, os recordaba una mentoría que tuve con un cliente, con una persona de la membresía que vendía servicios de copywriter y que él pensaba que tenía el problema en que no sabía cómo decir el precio. Y que decía el precio y siempre les parecía caro y no sabía cómo resolverlo. Todo lo demás lo sabía resolver. Digo, no. Tienes el problema en muchos otros aspectos, ¿no? Hablábamos de lo primero es qué tipo de cliente es. ¿Es alguien que ha decidido que va a comprar tu producto o todavía tiene que decidirlo? Hablábamos de la cualificación de los clientes, hablábamos de cómo tengo que presentar la propuesta y que tengo que preparar el terreno para presentar la propuesta adecuadamente, que esto no es todo suelto, estos son 3.000 y ya está. No, prepara bien el terreno, que siempre puedes vender por fases, que ante la objeción del precio, oye, puedes hacer un downselling, es decir, vender solo una fase. Que esto es porque tú habrás oído hablar muchas veces del upselling, ¿no? De compras algo en internet y te ofrecen algo de otro precio. Bueno, y el downselling, vender por fases, cuando tienes que pensarlo. Yo le decía, el tema del seguimiento. El seguimiento empieza cuando has fijado la fecha de presentación y dices, ¿qué va a pasar cuando te presente la propuesta si esta te encaja? Ahí es donde estás empezando el seguimiento. Y también estaba hablando de cómo es posible fijar precios más altos y que el cliente tenga interés. Bueno, pues si quieres que trabaje contigo en cualquiera de estos aspectos o en todos o en tu proceso de ventas, en que piense contigo cómo puedes pulir alguno de estas pautas, pero siempre de forma personalizada, ¿sabes dónde lo puedes hacer? www.tumentordenegocio.com. Si eres una empresa mucho más grande con vendedores, bueno, ahí mándame un mail a podcast@santiagotorre.com y lo vemos porque será algo más complejo. Pero si eres un profesional que trabaja por cuenta propia o el propietario de una pequeña empresa, www.tumentordenegocio.com, y ahí te puedo ayudar a poner todo esto en marcha. Te aseguro que va a ser tremendamente rentable. Y sin mucho más, me despido de vosotros hasta el lunes, en que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. Un fuerte abrazo.